Están viendo mi pantalla, ¿cierto? ¿Están viendo mi pantalla? Sí, profe, sí. Bueno, listo. Va a ser un quiz así, un examen muy sencillo, en el sentido de que van a haber dos enunciados, usted selecciona la respuesta correcta. El chavo vivía en una vecindad, Goku es terrícola. Yo espero que sepan cuáles son las referencias, ¿no? Entonces, una de esos dos enunciados es verdadero. ¿Cuál es? El chavo vive en una vecindad. Claro. Lo que quiero que quede claro es que pueden ser dos enunciados que no tienen nada que ver. Uno es un programa, el otro es otro programa. Obviamente, en el caso de ustedes va a ser relacionados con los temas. Pero puede haber una pregunta que tenga que ver con positivismo y otra que tenga que ver con el significado de ciencia. O sea, no van a ser cosas necesariamente iguales las que se están contrastando en cada pregunta. Y ustedes simplemente van a señalar cuál es la correcta. Es más como una confirmación de que tanto tienen claros algunas cosas. Sin embargo, sí pueden haber cosas que sean del mismo contenido de la misma temática. Por ejemplo, algo como el chavo tenía papá, la chilindrina tenía una bisabuela. No tengo ni idea si se escribe bisabuela. Algo así, ¿no? Entonces, en este caso, pues sí, los temas están relacionados, pueden hacer parte del mismo tema, no se parecen en cuanto a que no es como el chavo tenía papá, el chavo no tenía papá, no, sino que cada uno va por su lado, pero pueden estar relacionados con el mismo tema y ustedes seleccionan cuál es la correcta. Así va a ser el examen. Mi plan es que sean 50 preguntas, así, muy sencillas. La vez pasada, si no estoy mal, en el de metodología fueron como 20 y eran escribiendo, así que este puede ser mucho más fácil. Y esto va a ser el parcial y eso lo voy a complementar. No voy a tomar solamente la nota del parcial, sino que vamos a darle uso, creo yo, a dos informes y a los, creo que van dos quizzes con el de hoy, y a los dos quizzes. Los dos informes entre los dos valdrán el 20%. Vamos a ponerle 20% dije que les iba a poner, y 10% serían los quizzes. El 70% restante sería este parcialcito. Esto, como siempre, se puede mover dependiendo de qué tan bien les vaya o qué tan mal les vaya, claro. Obviamente siempre hay gente que le puede ir mal y entonces se dirá como que, ay, pero a mí me perjudica que se haga el cambio o que no se haga el cambio. Pues lo siento, pero generalmente la mayoría gana. Entonces, por ejemplo, como la vez pasada, no sé si recuerdan que en general solamente utilicé fue la nota del parcial y unos puntitos de más por participación, estoy hablando de epistemología, lo hice porque a la mayoría le fue muy bien. Entonces eso también depende de si les va bien, pues la idea es que de pronto al final no utilicemos ni siquiera los informes y al final de pronto digamos, bueno, vamos a convertir los informes en el parcial final y de esa manera ya no hay parcial final, sino que ya ustedes lo hicieron durante el semestre. Pero eso hay que verlo. ¿Dudas sobre esto? No, profesor, sí. Perfecto. Habiendo hecho esas aclaraciones, entonces yo creo que podemos comenzar con el día de hoy. Si encuentro dónde está la clase del día de hoy. En efecto, aquí está. Bien, en la clase pasada estábamos hablando, creo que por aquí está. En la clase pasada estábamos hablando de algunas orientaciones epistemológicas y hablamos del positivismo, que era como la primera dentro de las varias orientaciones epistemológicas que estábamos viendo dentro de las ciencias sociales, no dentro de la comunicación, sino dentro de las ciencias sociales en general. Porque como sabemos, una cosa son las ciencias naturales y las otras las ciencias sociales, y nosotros queríamos ver era cómo se había comportado las ciencias sociales teniendo en cuenta que eran un grupo de disciplinas nuevo. Como sabemos, muchas surgieron, fue prácticamente a finales del 19, principios del 20, con tres disciplinas que son la sociología, la psicología y la lingüística. Y la vez pasada vimos el primer enfoque o el primer tipo de estudios que se hacían, que eran de tipo positivistas, que eran empírico-analíticos, y que tenían como esta cosa matemática de la tradición galileana, de los resultados exactos, de que había que copiar las cosas iguales a como se hacían en ciencias naturales. Eso lo estuvimos viendo en la clase pasada. Entonces, este sería como quien dice el primer tipo de estudios que se hicieron en ciencias sociales. Ahora nos vamos a un segundo tipo, que sería más los que siguen, los que siguen después, que tiene que ver con las ciencias comprensivistas e interpretativas. Y que eso sí es lo que toca la clase de hoy. Si la encuentro.
Bien. Posturas comprensivistas e interpretativas. Antes de comenzar, habrá que hacer una aclaración. En la clase pasada estábamos viendo, por lo menos mencioné, quizá no quedó claro porque me di cuenta que no está escrito en las diapositivas, mencioné que se puede hablar de que hay tres tipos de ciencias, y ahora voy a aclarar eso de ciencias, tres tipos de ciencias en las que se basan las ciencias sociales, o sea, tres tipos de estudios que se pueden hacer en ciencias sociales. Los que van de pronto, profesor, desde que mandó el link no he podido ingresar, Sebastián Dueñas, no sé por qué. Alguien que le diga a Sebastián cómo entre, por favor. ¿Cómo entra? Bueno. Decía que hay por lo menos tres tipos de ciencias, las positivistas o empírico-analíticas, las comprensivistas interpretativas y las críticas. Eso no significa que la lingüística sea empírico-analítica, que la psicología sea comprensivista e interpretativa. No. Eso significa más que todo los estudios. Es decir, en el texto, Valdetarro está hablando de tipos de ciencias, pero realmente no son tipos de ciencias, realmente son tipos de estudios. O sea, ustedes pueden hacer un estudio en ciencias sociales, en comunicación, si quieren, y de pronto utilizan un enfoque comprensivista interpretativo, o de pronto utilizan uno empírico analítico, o de pronto utilizan uno crítico. Eso es lo de menos. Sí, es verdad, al principio la psicología y la sociología y la lingüística eran así, positivistas empírico-analíticas, pero ya no necesariamente funciona así. Entonces, para los que realizaron la lectura, se habrán dado cuenta que comienzan a hablar de Gadamer hace estudios de la tradición. Y uno dice, pero ¿y esa ciencia cuál es? ¿Hay alguna ciencia que se llama ciencias de la tradición? No, claro que no lo hay. O, por ejemplo, dicen que Dilthey estudia autores. Y uno dice, ¿cómo que estudiar autores? ¿Y eso qué es? Literatura, crítica literaria. Eso no es una ciencia. Exacto. ¿Por qué? Porque ya que no estamos hablando tanto de ciencias, sino de formas de hacer estudios de ciencias sociales. Usted los puede hacer desde una postura positivista, desde una postura comprensivista o desde una postura crítica. Hago esa aclaración porque sí puede ser un poco confusa Valdetarro cuando dice eso de ciencias positivistas y empírico-analíticas. Pónganlo en Google que les va a salir pura ciencia natural, no les va a salir nada de ciencias sociales. Pongan en Google ciencias comprensivistas y les va a salir que todas las ciencias sociales son comprensivistas, porque es una manera muy técnica de llamarlo. O sea, obviamente no es que esté incorrecto, sino que es una manera muy técnica. Entonces hay que desglosarlo un poco para que les quede un poco más claro a ustedes, porque sí consideraría yo que simplemente llamarlos así, ciencias, es complicado y puede ser muy confuso. Bueno, habiendo hecho esa aclaración, recordamos que la clase pasada venía diciendo ahorita que en la clase pasada pues hay diferentes posturas, aquí mencioné, bueno, hay varias orientaciones, por aquí mencioné tres. Luego veremos otra más, si nos alcanza el tiempo y si considero que es prudente. Mencioné tres. Ya vimos la positivista, bueno, básicamente esas tres que mencioné, y que era ese enfoque así de las ciencias sociales, deben imitar, los positivistas que planteaban eso, las ciencias sociales deben imitar la manera en la que las ciencias físico-naturales construyen el conocimiento, y es el paradigma empírico-analítico. Eso ya lo vimos, ya sabemos, hay que parecerse a las ciencias sociales. Ese sería el primer tipo. El día de hoy vamos a ver las comprensivistas interpretativas, y no creo que alcanzamos a ver las críticas, pero la intención sería llegar hasta las críticas, aunque las críticas no están contempladas para dentro de, o sea, estamos bien de tiempo, no habría problema. ¿Dudas? Bien, continúo. Entonces, ahora sí, comenzando de lleno con las posturas comprensivistas e interpretativas. Para entender qué son las posturas comprensivistas e interpretativas, básicamente hay que entender que esto surge cuando de alguna manera los científicos, los que hacen ciencias sociales, vamos a llamarlos científicos de las ciencias sociales, consideran que todo este enfoque empírico-analítico que intenta imitar a las ciencias naturales no funciona. Y eso ustedes saben por qué no funciona. Ustedes saben que no funciona porque el ser humano y el cerebro y el conocimiento y la sociedad no funcionan igual como funciona la naturaleza. No somos un reloj, no somos mecánicos, eso lo saben. Entonces, en ese momento en que las cosas no funcionan, comienzan a surgir estudios que buscan de alguna manera otra forma de ver a la sociedad. No ver la sociedad como una máquina, no como ese enfoque conductista que decían antes, que de pronto se podía condicionar a las personas. No. Se busca ahora un enfoque de pronto un poco que mire más a la sociedad de frente, ¿no? Que mire más a la sociedad como lo que es, como un grupo humano cambiante. Entonces, básicamente, los comprensivistas lo que intentan es
encontrar el significado de las cosas. No es una crítica, o sea, no es una crítica, es culpa mía porque no la advertí, pero la próxima, porfa, traten de entrar con el correo del Univac, porque tengo la sospecha de que el correo del Univac no les pone problemas para entrar, porque como estoy desde la cuenta de Univac, entonces, para la próxima, es culpa mía no haberles avisado, no haberles hecho esa sugerencia, lo acepto. Bien. Entonces, las posturas comprensivistas lo que intentan es eso, interpretar algo de la realidad. Se supone que en el ser humano hay algo que está pasando y tenemos que interpretar qué es eso que está pasando. Para los que van a hacer tesis de investigación, eso es lo que verían. Por ejemplo, yo sé que esta no es una clase de metodología, pero viene al lugar. Si tomamos un trabajo como el trabajo de Gina y Leonardo en octavo, que quieren mirar qué piensan los jóvenes sobre el contenido sexual de la televisión, pues ellos piensan que está pasando algo y hay que comenzar a interpretar, a mirar qué está pasando. ¿Está claro? En eso consiste, en qué significado tiene para los jóvenes el contenido de la televisión y cómo se comportan los jóvenes respecto a ese contenido. Ahí hay un significado y se supone que a través de un modelo interpretativo ellos pueden decir cuál es ese significado. Eso es lo que buscan las posturas comprensivistas. Entonces, como el objeto de estudio es específico, es la sociedad, estas ciencias deben ser autónomas con métodos y teorías que deben ser autónomas. Es decir, de entrada los comprensivistas e interpretativistas lo que plantean es, no nos vamos a parecer a las ciencias naturales, vamos a tener unas teorías autónomas, vamos a crearnos unos métodos autónomos y con base en ello vamos a hacer nuestra ciencia. De nuevo, recordemos la clase pasada de metodología, este método de la etnografía, por ejemplo, bueno, de la clase antepasada, eso fue la antepasada, es netamente interpretativo, es netamente de las ciencias sociales. Nada gana uno haciendo etnografía en ciencias naturales porque eso no les va a dar muchos resultados. Aunque sí lo hacen con animales, pero eso llegó después, y curiosamente eso llega después, eso no llega antes. O sea, después de las ciencias sociales. Entonces, el objeto de estudio es la sociedad y por lo tanto, al ser un objeto de estudio diferente a la naturaleza, hay que tener métodos y teorías autónomos, diferentes. Aclaremos, cuando hablamos de que el objeto de estudio es la sociedad, y esa aclaración la hice desde la clase pasada, es que estudian al hombre, estudian algún aspecto del hombre. Es diferente de la sociología, que la sociología estudia la sociedad, pero como conjunto, como población. O sea, la sociología estudia la sociedad en cuanto a cómo se organiza. En este caso, cuando decimos la sociedad, nos referimos a que estudia hombres, ya, así, de una forma muy laxa, muy ligera. Pero cuando decimos que estudia hombres, en este caso, es que puede estudiar su lenguaje, su comportamiento, su cultura, su psicología, lo que sea. Mientras que la sociología sí es más específica porque estudia el comportamiento del hombre dentro de la sociedad y cómo la sociedad se estructura. Ahora bien, esto es un error, cómo esta disciplina ya viene a sentarse en la interpretación, ya va dejando de lado toda esa parte numérica y ya se aleja de todo eso, se enmarca o se encuentra dentro de la tradición aristotélica. Porque para Aristóteles el por qué era sumamente relevante, eso lo podemos recordar, y a él le interesaban las causas, el por qué se dio esto al principio, el por qué se da esto en el centro, el por qué se da esto al final, las causas que generaron el fenómeno, las consecuencias del fenómeno, cómo el fenómeno se genera. Entendamos por fenómeno cualquier cosa que le pase al hombre. Desde la comunicación, cualquier estudio que ustedes hagan de comunicación, desde cómo se comportan los televidentes, los estudios de audiencias, por ejemplo. Eso estaría, al buscar el por qué el televidente, estos estudios que hacen a veces de por qué el televidente le gusta X novela, o por qué esta novela tuvo tanto éxito, esos estudios se hacen desde una postura interpretativa porque tratan de buscar el por qué. Un ejemplo claro de eso serían los estudios sobre Betty la Fea, que sí los hay, que es una novela que han dado 750,000 veces y que sin embargo la gente la sigue amando. Hace un año la dieron y todo el mundo se la veía como si fuera la última novela de moda. Entonces, sobre eso se hacen estudios para determinar el porqué del gusto de la gente. Hay un fenómeno y se interpreta el porqué del estudio de la gente. Eso es tradición aristotélica. Ahora, dentro de las posturas comprensivistas e interpretativas se encuentran la hermenéutica y la fenomenología. En este caso particular hemos estado hablando más de la hermenéutica, pero también vamos a hablar de la fenomenología al final, ya cuando nos metamos de lleno de la fenomenología. Pero vamos a comenzar hablando primero
ya de lleno de la hermenéutica. ¿Dudas hasta aquí? ¿Ninguna? Ok. Lo pateé en la cara. ¿Hay alguna? No. Bien. Bueno, la hermenéutica. La hermenéutica básicamente se centra en la interpretación de cualquier tipo de texto, documento o fenómeno. Miren, yo no sé qué pasa con Valdetarro, que Valdetarro tiene como una obsesión con hablar como si las ciencias sociales nada más analizaran lenguaje. No, 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 no. Como lingüista y como amante del lenguaje que soy, puedo decirles que no, las ciencias sociales analizan cualquier tipo de fenómeno social. Dependiendo, claro, de cuál es la ciencia. Si es arqueología, pues, perdón, si es antropología, pues analiza naturaleza, analiza cultura. Si es sociología, analiza sociedades. Si es psicología, analiza psiquis o comportamientos. Si es lingüística, analiza lenguaje. A lo que voy es que ella menciona aquí tipo de texto, documento o fenómeno. Yo preferiría, aunque lo puse así porque lo puse literal del texto de ella para que lo vieran, sí preferiría simplemente decir cualquier tipo de fenómeno. Porque básicamente es eso. La hermenéutica se centra en la interpretación de cualquier tipo de fenómeno relacionado con la sociedad, que muchas veces se utiliza más para analizar textos, sí es verdad, pero no significa que uno no pueda utilizar la hermenéutica para analizar cualquier tipo de fenómeno de la sociedad. ¿Y qué es lo que hace uno? Tratar de interpretar, tratar de saber cuál es el mensaje escondido en eso que sea que esté pasando, ¿sí? Según la hermenéutica, existe algo, entre comillas, que no se encuentra directamente a la vista y que debe ser interpretado. Hay un significado de las cosas que no aparece como evidente y requiere, por tanto, ser descifrado. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros decidimos analizar algo dentro de las ciencias sociales, con base en la hermenéutica, si estuviéramos haciendo con hermenéutica, lo que pensamos es que está pasando algo, hay un comportamiento, hay algo y nosotros queremos ver qué hay más allá. Si nos vamos a una comunidad indígena y nos metemos con ellos y comenzamos a mirar cómo se comportan y qué tipo de actitudes tienen y todos los demás, lo que queremos es mirar qué fenómenos están pasando con ellos. No queremos simplemente verlo desde afuera y decir, ay, mira, ellos se comportan así, ya sabe, ya sabe. No, creemos que hay otras cosas que pasan de más. Y eso pasa muchas veces, ¿no? Muchas veces nosotros podemos emitir juicios sobre personas que no conocemos, culturas que no conocemos. Por ejemplo, quién sabe cuántas cosas ustedes no han dicho de venezolanos a veces que pensarán como que, ay, los venezolanos se portan de esta manera en X cosa, qué raro, qué feo, o qué corronchos, o no sé qué pensarán. Pero realmente es que eso tiene un significado. Y la hermenéutica lo que haría, una persona que estuviera haciendo un estudio hermenéutico, lo que haría sería tratar de interpretar el por qué ellos tendrían esa actitud y qué tipo de significado podría haber ahí. Por ejemplo, si hablamos, por ejemplo, de culturas que son un poco frías, que de pronto no son tan bulliciosas como lo somos nosotros como costeños, sobre todo el barranquillero promedio, eh, muchas veces uno dice, ay, mira, por ejemplo, ellos son fríos, el cachaco es frío, el cachaco no es una persona, siempre está tratándote de usted y todo lo demás, porque es así. Bueno, la hermenéutica, más que quedarse con esa mera impresión, lo que haría sería ir un poco más allá y tratar de encontrar un significado, interpretar el porqué de esos comportamientos. ¿Sí está claro? Llevémoslo a comunicación. Ustedes pueden hacer estudios sobre cómo la violencia en televisión puede afectar a los niños. Entonces, mucha gente cuando hace esos estudios lo que dice es, yo voy a probar que la violencia influencia a los niños. No, 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 eso no te sirve de nada. Lo que tú tienes que mirar es si los influencia, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué un niño es influenciado y por qué el otro no? Es decir, interpretar lo que está pasando con ese niño. ¿Y pasa o no pasa? Sí, sí pasa. A veces tenemos el niñito que pasa viendo todo el tiempo series como Dragon Ball que aparentemente son violentas. Bueno, sí lo son. Yo considero que es una violencia inocente, pero que son violentas y mira, son niños buenos. Y hay otros que no ven ni tanto y sin embargo son violentos. Entonces, uno puede tomar estas ideas y realizar trabajos y tratar de interpretar qué es lo que puede estar pasando con estos niños y cómo la televisión los puede afectar. Hacer una investigación no significa solamente, o hacer un estudio o estudiar algo, no significa solamente decir, los niños son violentos porque ven televisión. Las mujeres se embarazan porque, eso lo escuché, eso no es invento mío, eso se lo escuché a un estudiante. Las mujeres pueden embarazarse porque, las niñas se embarazan porque bailan mucho reggaetón. Y es como, ok, si tú lo ves así está bien, pero interprétalo, ¿cuál es el significado? ¿De dónde sacas eso? Sí, en ese trabajo se encuentra la hermenéutica.
Hasta ahí todo es color de rosa, pero hay un problema con la hermenéutica, un problema que ya se ha sanado un poquito, pero que tiene que ver con que en un principio se intentaba que la hermenéutica fuera objetiva y cierta. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando uno hiciera una interpretación de algo, se supone que uno tenía que ofrecer la interpretación correcta, que no había otra posible interpretación, solo hay una, y esa es la correcta. Eso tiene dos problemas. Uno que no mencionaba el de Tarro, que es que se parece un poco a las ciencias naturales, porque entonces también está buscando un significado exacto que no se salga de los límites. Y otro que es que crea un ideario que no es el más adecuado. Antes de irme sobre ese segundo, que es básicamente sobre lo que más quiero hablar, sí voy a hacer una aclaración sobre lo que es exacto y lo que no es exacto, partiendo de algo que recuerdo que pusieron en el examen de metodología. Cuando yo hablo de exacto aquí, me refiero a que no es debatible. Pero las ciencias sociales sí son debatibles. ¿En qué sentido? Sus resultados son exactos, pero solo donde fueron tomados. Es decir, la exactitud sí existe en las ciencias sociales. Cuando ustedes hagan su investigación tiene que ser exacta, pero es exacta con lo que ustedes trabajen. Si ustedes entrevistaron 30 personas para mirar qué programas de televisión veían y por qué los veían, sus conclusiones son exactas con base en esas 30 personas. Ustedes no pueden decirme que más personas piensan así porque eso no pueden hacerlo. ¿Está claro? Mientras que en las ciencias naturales la exactitud se mide en términos de que si pasó en este grupito va a pasar en todos. Entonces, esa aclaración quería hacerla con respecto al término exactitud, porque cuando estoy diciendo aquí que buscan un significado exacto, se refiere a eso, a que ese es el significado que tengo que tener yo, que vas a tener tú, que va a tener Pepito, que va a tener Marianito, que va a tener todos. Y no, a veces eso puede ser un problema porque resulta que yo puedo hacer un estudio donde analizo un grupo de personas, los analizo a ustedes como estudiantes, y yo considero que tengo una opinión y por lo tanto una conclusión, una investigación, y otra persona puede tener otra. Hay un ejemplo claro, como profesor yo puedo tener una opinión de ustedes, una percepción de ustedes, y es que y es muy honesto lo que voy a decir, y es que son muy aplicados, son bastante aplicados, son tan aplicados que a veces pueden ser intensos, y no lo estoy diciendo en malos términos, pero son muy aplicados, y otro profesor puede considerar que no lo son, que son regulares, que son malos, que son lo que sea. Esa percepción del profesor puede estar mediada por varios factores, pero de pronto porque es más exigente que yo, o de pronto porque realmente él es un profesor malo, y ustedes por eso ni le creen cuando él les pone tareas. ¿Sí me entiende? Entonces, en las ciencias sociales, cuando hablamos de esa actitud, yo tendría que decir que mi trabajo sobre lo que he visto con ustedes, suponiendo que les hiciera una investigación con ustedes, es exacto, pero con base en los 48 estudiantes que hay en la clase de epistemología, bueno, eso, 48 estudiantes que hay en la clase de epistemología. Yo no puedo decir 48 estudiantes que hay en la clase de teoría de la comunicación, suponiendo que ustedes vieran esa materia. No, no puedo decir eso, porque eso ya le tocaría al profesor que diera esa materia, suponiendo que ustedes la vieran en este semestre con otro profesor, ¿sí? Mis resultados serían nada más sobre mi clase con ustedes. Ahí está la exactitud. Mientras que cuando la hermenéutica, en un principio, la hermenéutica trataba de buscar un significado general, ese significado general sí era un poco más que se podía aplicar a todo. Habiendo hecho esta aclaración, ahora sí nos vamos más sobre lo que dice acá, que es que la hermenéutica procura una interpretación objetiva y cierta, buscando un significado correcto y único. No hay otro posible significado. Y ese es un significado oculto, es decir, nos salta a la vista. Hay que hacer un estudio y ahí lo encontramos. Y ese significado nos ofrece un criterio esencialista. ¿Qué quiere decir eso de criterio esencialista? Quiere decir que hay una esencia principal. Si nosotros logramos ver el significado de las cosas, de los fenómenos, de la sociedad, podemos al final decir, si ya conseguí el significado correcto, entonces ese es el significado esencial. Hasta ahí todo suena lindo. El problema viene cuando esa idea de esencia
se toma para suponer que algunos grupos son superiores a otros. Y eso en parte ha generado guerras y conflictos. Y eso es de lo que nos habla un poco Valdetarro. Sobre ello hay que hacer una aclaración. No es que la gente que hace la guerra se ponga a hacer una investigación antes y decida qué es lo esencial y qué no. No, 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 no. Pero al conocer un poco de que se supone que hay corrientes científicas que dicen que hay significados exactos, lo que mucha gente considera es, bueno, si hay un significado exacto, entonces posiblemente yo pertenezco al significado exacto y correcto, y todo lo que no sea yo va a ser incorrecto. Sobre eso sigue aquí precisamente, se toma tal significado como directriz para juzgar otras realidades. Si pensamos, por ejemplo, en términos de guerra, esto en parte sustenta la filosofía nazi. Los nazis se consideraban arios y se consideraban una raza superior. Obviamente, para ellos, la interpretación objetiva y cierta de la raza eran ellos. Y si ellos son la interpretación objetiva y cierta y correcta de la raza, entonces las demás no lo son, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Aquí cuando dice que se toma tal significado como directriz para juzgar otras realidades, eso es lo que se hace. Yo me tomo a mí mismo y digo, yo que soy nazi y que soy lo correcto y que soy cierto y que soy objetivo, me puedo comparar con otras personas y decidir si esa otra persona es correcta y objetiva como yo o si no. Y eso en parte justifica la guerra. No solamente con los nazis, sino en general, con muchas guerras, guerras de razas, por ejemplo, en las que han masacrado y remasacrado afrodescendientes o africanos. Vienen por ahí, porque se supone que el blanco es el correcto, el blanco es lo correcto, entonces el afro, bueno, el caucásico, por utilizar términos correctos, el caucásico, que es el blanco, es lo correcto, entonces el afro, que sería el negro, es lo incorrecto, y ese afro hay que desaparecerlo, o hay que evitarlo, o hay que esclavizarlo, porque él no es la raza correcta. ¿Está claro? Igualmente pasa con las religiones, igualmente las cruzadas. ¿Saben qué son las cruzadas? Bueno, No. bueno, las cruzadas fue un proceso de la Iglesia Católica en que la Iglesia se dedicó a expandir el cristianismo por parte de Asia y Europa, ¿no? Lo expandieron para que pues mucha gente se convirtiera al cristianismo. Así como lo estoy diciendo, suena lindo, pero eso también generó guerras porque en muchas partes habían otras religiones y la Iglesia quería imponer la suya. Eso estaba basado en un criterio esencialista, o sea, en que hay algo que es correcto y eso algo que es correcto es lo que tiene que llegar, ¿sí? Obviamente en esa época la hermenéutica ni por ahí estaba, ni siquiera se comentaba, aunque ya se habían hecho algunos planteamientos con Aristóteles, pero todavía no se había planteado bien porque esto se plantea apenas desde el siglo pasado. Pero ahí es donde se cree que hay unos criterios esencialistas y que se supone que hay una esencia y esa esencia hay que luchar y esa esencia muchas veces es negativa. Por eso se dice, esto que está por acá, que se dice que las guerras son batallas hermenéuticas. ¿En qué sentido son batallas hermenéuticas? Cuando dos personas están en guerra, cuando dos pueblos están en guerra, cuando dos ciudades están en guerra, cuando dos países están en guerra, es porque uno de ellos cree que tiene la razón. Es decir, cree que uno de ellos está en lo correcto y que el otro no. Y por eso se da la guerra. Cuando hay una pelea, cuando ustedes pelean con el novio, con la novia, con el vecino, con el papá, ahí hay una batalla hermenéutica. Porque ustedes creen que hay uno de los dos tiene la razón y por lo tanto tiene que hacer que el otro entienda esa otra razón. Estoy hablando de peleas en las que uno pelea con razón, no, porque a veces uno pelea simplemente por no perder, aunque uno se da cuenta que uno no tiene la razón, pero eso es otra cosa. Esas son batallas hermenéuticas. Y así de alguna manera comienza la hermenéutica. Tiene esos problemas iniciales, que es que está pensando en que hay que ser objetivo y cierto, y solo hay una manera de ser correcto y tal y tal y tal. Pero como les venía diciendo en un principio, cuando les puse el ejemplo de los estudiantes de ustedes y del otro profesor que decía que ustedes eran vagos, hombre, eso es relativo, ¿no? La verdad será verdad para cada uno, eso lo vimos en parte aquí, o sea, la verdad va a ser relativa, no es del todo cierta, sí hay verdades, pero no absolutas, y son pocas las verdades absolutas que hay, por ejemplo, que uno se va a morir algún día, eso es una verdad absoluta, o que el que se murió ya se murió, pero son pocas las que hay. Entonces, pensar que hay una interpretación correcta porque hay un solo significado, eso es difícil. Y es ahí donde entra un amiguito nuestro
a escena, y ese amiguito se llama Dilthey, que comienza a hacer un grupo de estudios y comienza ya a proponer de pronto otra cosa, y básicamente él lo que intenta plantear es que no necesariamente hay simplemente una verdad. Para iniciar con esto, bueno, claro, dado dado lo anterior, las posturas actuales tratan de subsanar el asunto. O sea, esa idea esencialista de que hay una sola esencia y un solo significado, pues las posturas modernas tratan de evitarlo, aunque aún lo esencialista subsiste. O sea, hay gente que todavía hace estudios de hermenéutica buscando lo esencial, la interpretación correcta. Pero básicamente ya eso se ha evitado un poco. Ahora, a veces hay interpretaciones correctas, o sea, a veces nada más hay una sola posible. Pero eso es otra cosa, eso es más escaso que común. Bien, entonces para Dilthey, o dentro de esta nueva postura, la hermenéutica intenta establecer criterios que garanticen la validez de la interpretación bajo el supuesto de que los significados de los objetos de estudio no son unitarios ni universales y que no hay motivos escondidos, sino que al contrario es posible reconstruirlos a partir de su expresión concreta, material y empírica en las distintas prácticas y conversaciones sociales. ¿Qué es eso? Bueno, básicamente lo que se comienza a hacer ya en la actualidad, ojo, hablando de actualidad, últimos 40, 50 años, ¿no? O sea, no actualidad ayer, actualidad ya hace unos añitos, es tratar de decir, bueno, si vamos a hablar de que hay una interpretación válida, ya no se dice correcta, sino válida, o sea, válida. ¿Cuál es la diferencia entre correcta y válido? Correcto solo es una cosa, algo es correcto o es incorrecto. Válido es que no necesariamente es la única, pero que mira, tiene mucha razón, ¿sí? Y eso pasa, eso yo creo que ustedes como estudiantes lo habrán visto, ¿no? Que a veces uno puede estar hablando y ustedes pueden interpretar las cosas de una manera y uno dice, vaya, tu opinión es muy válida. O sea, yo no lo había pensado, de hecho no estoy de acuerdo, pero tu opinión es muy válida. Por eso se habla de validez, de que tiene razón, de que razonó, de que es un buen razonamiento, de que parece apropiado, que yo puede que no lo vea de esa manera, pero que tu conclusión es bastante buena, está bien hecha, como quien dice. Entonces, básicamente ya en este momento, en la actualidad, como les digo, actualidad, 40 años, se busca es garantizar que la interpretación sea válida. Que haya como unos criterios, que haya como una manera de poder decir, mira, eso que estás interpretando no vamos a decir que es correcto, sino que es válido, que tienes razón, que la manera en la que lo estás viendo tiene sentido. ¿Sí? Pero a la vez, perdón, se aclara que lo que se estudia o lo que está bajo estudio o los objetos bajo estudio no son unitarios ni universales. Es decir, los significados que tomemos o que sacamos dentro de los estudios hermenéuticos ya no son ni únicos ni universales, sino que ya cada uno puede tener de alguna manera una interpretación que puede variar, pero tiene que ser válido, ¿sí? Esa es la conclusión. Si uno saca un significado, si uno dice, este suceso que pasó, me leí un libro y el autor habla de un montón de cosas que yo no entiendo. Entonces me puse a estudiarlo desde la hermenéutica y ya entendí el significado del libro. Entonces uno presenta su significado y ya la ciencia, la epistemología dirá, mira, tu interpretación no es válida. O sea, ni siquiera vamos a discutir si es universal o no, si es correcta o no, porque simplemente no es válida. Ah, perdí. Eso puede pasar. O puede pasar que digan, sí, tu interpretación es válida, está muy bien, me parece que sacaste una excelente conclusión. Claro, hay otras personas, muchísimas, que han hecho otras interpretaciones diferentes y que quizá ellos están más de acuerdo, porque quizá varios coincidieron en sus interpretaciones, pero no importa, la tuya es válida y se puede. ¿Sí está claro eso? ¿Dudas? Bueno, continúo. Hoy lo de no participar se lo tomaron súper en serio, así de no respondamos siquiera, pero no importa, está bien. Eso es lo que se siente un poco raro, estar hablando como loco solo, porque pues ni modo, pero está bien, yo entiendo su punto y me parece muy correcto. Profe, disculpe, me salió un momentico. Repita lo último que dijo, por favor. No sé, lo último que estaba diciendo era que había entendido que no querían participar, pero no sé si te refieres a lo de la hermenéutica. A lo de la hermenéutica. Bueno, pues solo estaba diciendo que ya en esta nueva corriente más actual de los últimos 40 años,
lo que la hermenéutica busca o plantea es que hay que tener como unas reglas para poder interpretar los significados, que hay que ser, y que esos significados tienen que ser válidos, no correctos, sino válidos, es decir, que sean aceptables, que la conclusión parezca apropiada, que yo puedo no estar de acuerdo con la conclusión, pero que si sacaron bien la conclusión, es apropiada, eso se entiende por válido. Y aparte de eso, decía que además los significados que se saquen no son únicos. Yo puedo obtener un significado y otra persona puede obtener otro significado sin que haya inconveniente. La hermenéutica actual permite eso. Ya no se habla de un solo significado correcto, sino de significado válido y de que no hay significados únicos. Bien, lo otro que se plantea dentro de la posición actual es que ya no hay motivos escondidos. O sea, antes se planteaba como que debe haber un trasfondo. Si ese grupo social hace eso, si ese grupo social hace ese ritual, por ejemplo, esos indígenas, debe ser porque tienen una razón, tienen una intención, tienen algo que quieren hacer. Ya no se piensa tanto de esa manera. Ya lo que se piensa es que no hay nada escondido. Lo que está es lo que está y lo que hay que hacer es contarlo, reconstruirlo, expresarlo. Ya no hay motivos escondidos, es posible reconstruir a partir de su expresión concreta, material empírica, en las distintas prácticas y conversaciones sociales. Es decir, ya lo que empezamos es a mirar cómo eso que está pasando en la sociedad existe y qué significado le damos a eso, pero ya no vamos a ponernos a matarnos la cabeza si estamos en una comunidad indígena y vemos que todos los indígenas todas las noches se reúnen en un círculo y se quedan en silencio, y entonces preguntamos, ¿y por qué hacen eso? Esa es una manera de alabar al Dios X. Y entonces ya uno no se va a poner a decir, pero ¿por qué alaban al Dios X? ¿Por qué? Y a interpretar, ¿será que el Dios X hará esto? ¿El silencio qué significa? ¿Será que el Dios X es sordo y no le gustan las palabras? ¿O será por el contrario que es mudo y no le gustan las palabras? Bueno, si fuera sordo sería mudo, pero vamos a suponer que es mudo, que tenga un problema articulatorio y no le gustan las palabras. Entonces por eso, no, ya no se ponen en toda esa interpretación, sino que simplemente lo que se hace es describir el fenómeno, tratar de entenderlo y tratar de entender qué representa el fenómeno para la comunidad. ¿Está claro? Ahora, así como cuando hablábamos de positivismo, hablábamos de que allá era psicología, sociología y lingüística, acá en la hermenéutica, ya con Dilthey, los estudios son sobre psicología descriptiva, básicamente. Y la psicología descriptiva lo que intenta es estudiar al hombre y entiende al hombre como una entidad histórica. Es decir, va a ver al hombre como un proceso, se va a encargar de estudiar el hombre como un proceso. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque eso nos va a decir qué pasó antes del hombre, qué está pasando en el hombre y qué va a pasar después del hombre. Claro, cuando estoy hablando del hombre me refiero al hombre en sí, a un hombre particular. No estoy hablando del hombre como especie, sino de un hombre en particular. Imaginemos que estoy analizando un grupo social, un grupo de nuevo, de indígenas. Estoy con muchos ejemplos sobre antropología. Y tengo una duda. ¿Se les está saliendo mucha gente? Pues no, parece que solo a dos. Bien. Les venía diciendo que el hombre, si yo estudio un grupo social, un grupo indígena, pues yo no solamente voy a estudiar el aquí y el ahora, sino voy a tratar de entender qué pasaba en el pasado, voy a preguntarles por el pasado, para poder entender cómo lo del pasado puede determinar el comportamiento actual y los significados actuales, y tratar de suponer o presuponer los significados a futuro. Tengo una duda, me dicen que se está cayendo la conexión. ¿Sí se está cayendo o no se está cayendo? Sí, me gustaría que me respondieran. A mí no. A mí tampoco. Está perfecta. Debe ser como el internet de ellos. Ok, vale. Bueno, ya ahí sí no puedo hacer nada. Si ya es la mayoría, por favor me avisan para ver qué determinación se tomó. En parte pasé a Meet por el hecho de que, pues, no tener ese corte de 40 minutos, aunque también fue una sugerencia de la coordinación, pero ya yo lo había pensado, lo había comenzado ya con segundo. Bueno, entonces, ya se mira al hombre como un ente histórico, el antes, el durante y el después. Y así van a ser todos los estudios. Ustedes analizan la comunicación, por ejemplo, miran el antes, el durante y el después. Por eso es que cuando ustedes hacen estudios de comunicación buscan antecedentes,
¿Por qué? Porque los antecedentes le van a decir qué venía pasando desde antes. Una aclaración. Obviamente van a decir, profesor, y si yo voy a hacer un estudio de la comunicación, entonces yo tengo que buscar qué le pasaba a la gente hace 100 años. No, pero si hay un estudio importante de hace 50 años que tú consideras que tiene cosas interesantes que pueden relacionarse con lo que estás encontrando ahora, tú puedes traerlo a colación y citarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque se ve al hombre, se ve a la comunidad como una entidad histórica. Porque muchas veces se hacen estudios de ciencias sociales, incluso en lingüística, yo amo la lingüística, pero lo hacen, donde parece que el hombre fuera como una maquinita. O sea, uno lo coge y le comienza a preguntar cosas, de preguntas de, dime tal oración, y las personas van diciendo oraciones y uno las va notando, pero uno no tiene en cuenta ni de dónde vienen, ni nada, ni todo lo demás. Les voy a poner un ejemplo. Ustedes hablan con una persona que haya vivido tiempo fuera y se van a dar cuenta que su dialecto tiene cambios. Así la persona sea cartagenera, ustedes dicen, sí, él es cartagenero, él habla como cartagenero, pero él se nota ahí que él tiene como cosas raras, ¿no? O sea, qué raro su lengua. Y es que ustedes no saben que esa persona de pronto vivió 3 años en Ecuador, o 5 años en Perú, o 10 años en Argentina, y hace rato volvió, y por eso ya se le perdió el dialecto que se le había pegado, pero le quedaron como cositas ahí en su habla. Entonces, a veces cuando hacemos un estudio de lingüística, esas cosas se ignoran porque no se tiene en cuenta la vida del hombre, no se tiene en cuenta que el hombre es un cambio, que el hombre es un proceso y todo lo demás que pasa. Otro ejemplo, muchas veces hacemos estudios de lingüística hablando de mí, y entonces una entrevista, por ejemplo, yo entrevisto a una persona y digo, él es profesional, bueno, voy a meterlo en la lista de los profesionales. Y el man habla como que, no joda, que y esa vaina, y así, todo tirado y todo rajado, así. Y me dio una patada y esa vaina me dolió. Ok, chévere, no hay ningún problema. Y luego uno viene y habla con el otro que también es profesional, supongamos que ambos son, qué sé yo, ingenieros, o ambos son comunicadores, no vamos a decir comunicador, vamos a decir un ingeniero, el primero es ingeniero, y el segundo también es profesional, y ustedes hablan con el profesional, el comunicador, y el comunicador comienza a hablar como que no, o sea, mi vida ha sido muy tranquila, yo he sido una persona muy estudiosa, y me ha gustado mucho la disciplina, soy muy responsable con las tareas, la verdad, he podido avanzar mucho, y entonces ustedes dicen, ah, mira cómo habla esta persona, ¿qué factor hay ahí cambiando? Cualquiera diría, pues ninguno, deberían hablar igual, no, los dos son profesionales. Error. Uno es comunicador, el otro es ingeniero. De pronto el ingeniero no le está prestando tanta atención a su lengua. Ojo, estoy poniendo un ejemplo, hay muchos ingenieros que hablan excelente. Pero el comunicador quizás se nutrió un poco su lenguaje. Ahora, vuelven a entrevistar a un ingeniero y ese otro ingeniero también habla así como el comunicador. ¿Y por qué ese ingeniero sí habla así? Bueno, de pronto, porque así aprendió en la universidad o porque su familia era así súper con un lenguaje súper correcto en ese sentido, y de pronto el otro es un man que le gusta más la guachafa y tal, y qué sé yo, no sé, ¿sí? Pero simplemente tomarlos y decir, así habla tal persona, porque sí, no, hay que analizar su historia, su vida, porque el hombre es un ser dinámico, no es un ser quieto y estático, ¿está claro? Para finalizar Sí, con la profesor. corriente de Dilthey, bien, para finalizar con la corriente de Dilthey, los estudios en Dilthey son sobre personalidades, obras literarias o épocas históricas. Él se dedicaba a ese tipo de cosas, ¿no? Él hacía psicología descriptiva y lo que hacía era que analizaba personalidades. Eso era básicamente lo que hacía su trabajo, era un poco de psicología y también hacía trabajo de literatura, analizaba obras literarias y épocas históricas se las describía, así como le digo yo, era un estudio histórico, mirar el porqué del hombre. Y eso nos falta mucho. En el colegio a uno le explican que la patria boba, y entonces resulta que fue que esta gente se abobó. ¿Saben qué es la patria boba? Sí. Bueno, voy a suponer que no lo saben. La patria boba, sí, perfecto, excelente. Bueno, someramente, la patria boba es el proceso que se da después de 1910, cuando inicia el proceso de independencia del virreinato, no del reinado, del virreinato, pero la gente se las tira de boba, se ponen bobo y se ponen a pelear entre ellos y viene España y vuelve a nos conquista. Entonces, a veces se estudia eso y se estudia solito y la gente no entiende que es que hay otras razones, que hay unas razones políticas, unas razones anteriores, unas razones también de conocimiento, de experiencia, del pasado. Entonces, resulta que a Dilthey de alguna manera le interesa estudiar épocas históricas, por eso no momentos históricos, sino épocas, porque la historia es, y esto ojalá se les quede en la cabeza para toda la vida, la historia es perfecta. Si ustedes se dan cuenta, todo lo que ha pasado en la historia ha pasado por algo y tiene una consecuencia en el futuro. No estoy diciendo que sea buena ni mala, estoy diciendo que es perfecta. Todo encaja.
todo lo que estamos viviendo ahora tiene que ver con cosas que pasaron en el pasado. No hay nada que esté pasando a la loca ni a la ligera. Todo es perfecto. Fallas en el sistema de salud, ley 100. ¿Cuánto tiene? 15 años. Fallas en ley 100, corrupción en los 90. Y así, creación de ley 100, culpa de la corrupción de los 90. Y así para atrás, de ahí para atrás, la historia es perfecta. Bien, con eso acabamos DILSI. ¿Dudas? No, profe. Bien. Y cerramos el aspecto de la hermenéutica con el señor Gadamer, que Gadamer se dedica, y lo mencioné un poquito al principio, se dedica a los estudios de la tradición. ¿Qué es eso de estudiar la tradición? Bueno, estudiar la tradición es estudiar la tradición. Punto. O sea, como les decía al principio, no es una ciencia, es simplemente estudios que se pueden enmarcar dentro de la antropología o dentro de la sociología, que es estudiar las tradiciones en los pueblos, estudiar cómo se comportan, qué hacen, cómo lo hacen, por qué lo hacen. Desde las preguntas que le estoy haciendo y les estoy poniendo, ya es claro que los estudios de hermenéutica los estudios de la tradición son eminentemente hermenéuticos. Son hermenéuticos porque obviamente se están centrando en la tradición, y en la tradición como un proceso largo que tiene unas razones iniciales, unas razones secuenciales y unas razones finales o posteriores, ¿sí? O sea, la tradición es un proceso y se estudia como tal, como un proceso. Y por eso Gadamer ya no se va a interesar tanto en buscar significados, sino como en establecer cuáles son las condiciones en las que se da ese significado. Es decir, ya en la corriente de Gadamer se plantea la hermenéutica como el examen de las condiciones en que tiene lugar la comprensión. Es decir, vamos a comprender, vamos a darle un significado a las cosas, pero también vamos a mirar cuáles son las condiciones en las que eso se da. Porque también es cierto que uno puede analizar un significado, pero si uno no mira las condiciones en las que eso se dio, uno no conoce el significado completo. Pongamos un ejemplo que no tenga absolutamente nada que ver, pero vamos a poner un ejemplo muy mundano. Imaginemos que estamos en una casa donde el chico de 18 años consume drogas. Y entonces uno viene, se pone a estudiar desde la perspectiva de DILSI la historia del pelado. Uno viene y uno estudia el pelado y uno se da cuenta, sí, este pelado consume droga, ven acá, pero este pelado lo tratan mal. No, ven nada, ese pelado los papás lo tratan bien. O sea, él se da trompa con el papá. Pero la verdad que yo sepa, imagínate, dejó la novia preñada y lo aceptaron en la casa con todo y novia y tal. Bueno, ok. Entonces uno viene, investiga, mira la historia del pelado, se da cuenta, ya uno le dijeron, se da trompa con el papá y uno dice, qué raro, o sea, yo creo que esa relación no es muy buena. Y entonces ya uno va investigando, investigando y ¡pum! En la marcha uno se encuentra con que el papá también consume drogas. Ojo, cuando estoy hablando de consumir drogas, estoy hablando de consumir drogas duras, o sea, no de marihuana, no, sino drogas duras realmente de las que matan de verdad. Y uno dice, ok, ya tengo aquí la historia del pelado, ya sé quién es el papá, ya yo puedo decir por qué este pelado se comporta así. Y ya tengo mi estudio con DILSI. O sea, ya me basé en la vida del pelado, ya puedo decir, ya puedo establecer el significado de por qué el pelado tiene este comportamiento de drogadicto y es lo que es, y es así, y se porta mal y todo lo demás. Me basé en su vida y analicé las cosas que estaban alrededor y me di cuenta que el papá era una de las causas, además de la mamá que, no sé, puede tener otros problemillas. Perfecto, ahí terminamos. Con Gadamer, cuando estamos hablando ya de los estudios de la tradición, ya entonces tratamos de mirar un poco más allá. O sea, cuáles fueron las condiciones que se dieron para que todo eso se diera. Y lo que hacemos es que ya no solamente vamos a mirar la historia del pelado, desde el pelado y desde su papá, sino que vamos a mirarla ya entonces desde el barrio. Y vamos a mirar un poco ya más allá y vamos a mirar a ver qué pasaba con el papá. Entonces en el barrio ya nos vamos dando cuenta que de pronto el barrio pues no es malo, hay uno que otro por allá que es malo no, que es vicioso también, que también consume drogas, y entonces ese era amigo del pelado, y entonces uno dice, bueno, también hay unas condiciones en las que se da esa situación, ya uno se va también al colegio y uno mira que también había un poco de eso, uno se va a la historia de la familia y se da cuenta que sí, que el papá consumía drogas, pero era que el abuelo consumía drogas, porque ese tipo de comportamientos muchas veces se heredan por costumbre. No se heredan porque uno hereda pues, genéticamente la capacidad para consumir drogas, sino que si un pelado ve a su papá consumir drogas, crece con esa idea y eso va siendo idealizado.
Y entonces ya uno ve, ¿no? El papá, qué sé yo, al papá del pelado lo abandonó su papá, la mamá lo crió como pudo, luego la mamá, no sé, se murió, y entonces el pelado le tocó buscar de nuevo al papá, pero el papá lo que era un vicioso, sí lo recogió, pero lo que hacía era ofrecerle droga. Y entonces ya uno va creando como un montón de condiciones alrededor del chamaco que uno está analizando, y ya uno vaya haciendo un estudio de la tradición y de las condiciones en las que se da ese fenómeno que uno está estableciendo. ¿Sí está claro? Eso se hace desde Gadamer. No es que sea más amplio, posiblemente sí es más amplio, o sea, sí es más amplio, pero lo importante aquí es que ya estamos mirando las condiciones más allá que lo que simplemente estamos viendo de la vida. No significa que los trabajos de Dilthey estén mal, no, para nada. Significa que con Gadamer se está estudiando la tradición y se está ampliando. Ahora, ustedes dirán, ay, profesor, pero es mejor entonces hacer trabajos desde la perspectiva de Gadamer. Sí y no, depende del fenómeno. Si el fenómeno se presta, pues sí, si no, no. Y lo otro es que si uno se pone a investigar y de ahí para atrás, y de ahí más para atrás, y de ahí más para atrás, no terminas nunca. O sea, llegas al siglo XVII y todavía estás hablando del abuelo del pelado, y todavía te estás encontrando con que haya problemas. Ya no consumían drogas porque en esa época todavía no existían como tal, pero qué sé yo, eran violentos y golpeaban a las mujeres. Entonces, los niños crecieron viendo eso, no sé. ¿Sí? Ahora, no solamente estudia las condiciones en las que se da eso que tiene un significado, sino que también las condiciones en las que se comprende, es decir, me involucro yo. ¿Bajo qué condiciones yo estoy interpretando lo que está pasando? Porque yo puedo estar en una posición en la que para mí puede tener un significado, pero para el otro puede tener otra. Hay unas condiciones en las que se da lugar a la comprensión. ¿Sí está claro? Entonces, dentro de esas condiciones están también las relaciones, cómo me relaciono yo con el entorno, cómo se relaciona el muchacho con el entorno, cómo se relaciona el papá del muchacho con el entorno, cómo se relaciona el entorno en sí mismo. Y eso es una cuestión de relaciones. Uno comienza a establecer como una especie de red, así, con rayitas. Bueno, estoy haciendo el gesto aquí, pero no creo que me estén viendo, de cómo se relacionan las cosas. Y eso genera un tipo de diálogo. Ahora, ¿qué entendemos por diálogo? Diálogo no es solamente hablar. Obviamente las relaciones de diálogos, cuando yo hablo con una persona, ahí hay un diálogo y eso se puede entender como un diálogo. Pero diálogo también tiene que ver con relacionarse, con cómo una cosa se relaciona con otra. Cuando yo hablo con una persona, cuando yo dialogo con una persona, yo le estoy dando a esa persona cierta información y ella me la está devolviendo. Me está devolviendo otra, perdón. Yo le doy una y ella me devuelve otra. Hay una relación. A eso se refiere el diálogo. Hay un diálogo, uno establece un diálogo entre las cosas que uno analiza. Yo miro al pelado, miro el contexto, miro las cosas en las que se parecen, cómo el contexto pudo haber influido en el pelado, cómo el pelado pudo, qué sé yo, determinar incluso problemas en el contexto, de pronto para que lo expresen sus vecinos, no sé. Y eso que yo estoy haciendo, ese ejercicio de relacionar, eso es un diálogo. Y ahí estoy haciendo un diálogo entre el pelado y el contexto. Entre el pelado y el papá, bueno, ahí se analizo el diálogo de ellos, pero también analizo cómo se relacionan, cuál es el trato que el hijo le da al papá, cuál es el trato que el papá le da al hijo, por qué se dan las peleas, cuál es el trato que se dan cuando pelean. Y entonces esas ideas las voy relacionando y ahí de alguna manera es un diálogo, es como un diálogo entre personas, ¿sí? Como yo te doy una información, tú me la devuelves, entonces es igual. Yo soy una persona, perdón, yo soy el hijo, yo tengo un trato con mi papá me devuelve este trato, ahí hay un diálogo en ese sentido, y dentro de la hermenéutica de Gadamer se estudia ese diálogo. ¿Dudas hasta aquí? ¿Ninguna? Muy bien. Bien. Dentro de esta corriente de Gadamer, ¿sí? ¿Dudas? No, profe, todo bien. No, profe. Ok, es que alguien abrió el micrófono, me dio la impresión, pensé que de pronto. Dame un segundo lo que tomo agua, otra vez. Bien. Dentro de esta concepción de pronto de Gadamer, la idea de hermenéutica ya acá hay un poco de diferencia en pronto de significados, se dan cuenta ya van 3 significados,
La idea de hermenéutica es que en todo obrar humano, o sea, en toda actitud humana, todo comportamiento humano, hay una posibilidad de comunicación y comprensión similares a la de las situaciones de diálogos en contextos interactivos. Toda acción es significativa y por ende admite la comprensión de cómo se llega a los acuerdos o cómo se construye el consenso. Ojo, esto precisamente está hablando de lo que yo les estoy diciendo. Entonces, en todo obrar humano hay una posibilidad de comunicación, pero no estamos hablando de comunicación de hablar, estamos hablando de comunicación de que yo tengo una relación con la gente de mi entorno, por ejemplo, y ahí hay un tipo de comunicación. ¿Qué hago yo por la gente de mi entorno? ¿Qué hace la gente de mi entorno por mí? Y eso también permite una comprensión. Por eso dice que similares, por eso dice similares a una situación de diálogos en contextos interactivos, porque es que no son diálogos de verdad, sino que hay una similitud en el sentido de que las cosas se relacionan como si estuvieran dialogando. Y cada cosa que el hombre hace es significativa. Como el hombre tiene relaciones con todo lo que lo rodea, todo lo que el hombre hace es significativo, porque todo lo que ustedes hacen tiene una relación con algo, con lo que sea, pero tiene una relación con algo. Así sea inmaterial, pero la tiene. Desde cuando cogen el celular, pues ahí están teniendo una relación con el celular, nada más al cogerlo. Desde que lo abren y le responden el WhatsApp al amigo, ahí están teniendo un diálogo, y eso sí es un diálogo directo con el amigo. Desde que entran a Facebook y comienzan a mirar, qué sé yo, los memes, o entran al Instagram a mirar las fotos, ahí están teniendo un diálogo con el Instagram, e incluso con la gente que posteó las fotos, así ustedes no les den like, ¿sí? Esos son diálogos. Ahí hay una posibilidad de comunicación. No necesariamente una comunicación, sino una posibilidad de que haya comunicación, de que haya una interacción. Por eso decimos de que toda acción es significativa y por ende admite la comprensión de cómo se llega a los acuerdos o cómo se construye el consenso. Es decir, como todo tiene un significado, todo lo que hacemos va acorde al mundo o encaja dentro del mundo de alguna manera, y muchas veces lo que hacemos va acorde a unas reglas que ya existen, no unas reglas de comportamiento. Les pongo un ejemplo. Ustedes tienen una relación con su ropa, ustedes tienen un diálogo con su ropa. ¿En qué sentido? Hombre, la ropa que ustedes se ponen, a ustedes les gusta y la compraron por una razón. O sea, la ropa les gusta, ese es el diálogo. Y esa ropa tiene un significado no solamente para ustedes, sino desde el punto de vista del conocimiento. Lo tiene, porque ustedes usan esa ropa por una razón. ¿Cuál es la razón? No la sé, pero hay una razón. O sea, que es significativa por algo, ¿no? Y esa ropa, de alguna manera, está acorde con lo que la sociedad espera de ustedes. ¿Está claro? Ahora, de pronto muchos dirán, ay, profesor, pero cuando una chica se pone una minifalda muy corta, la gente la critica. Sí, es verdad, tienes toda la razón, pero eso no significa que no está acorde con la sociedad. La sociedad se la acepta, la critican, pero la acepta. Ahora, muy diferente que alguien salga con una pinta extraterrestre donde la sociedad sí se va a impactar y se va a burlar, porque ya eso no está dentro del consenso. Por eso aquí se habla de consenso, porque muchas veces construimos el consenso con base en nuestras actitudes. ¿Está claro? Con base en nuestras actitudes construimos el consenso porque tal y como nosotros actuamos, nos vestimos, hacemos, está dentro de lo que generalmente la sociedad acepta. Cada cosa que hacemos tiene un significado y eso que hacemos siempre está dentro de lo que la sociedad acepta. Bueno, vamos a decir casi siempre para suponer que hay excepciones, pero generalmente está dentro de lo que la sociedad acepta. Incluso aquellos grupos que se sienten muy diferentes, yo no me comporto como el resto de la sociedad. Sí, pero seguramente hay más gente que se comporta como tú. Con eso cerramos de alguna manera con Gadamer, entonces miramos un poquito hacia atrás en retrospectiva. Habrían pues básicamente tres definiciones que son más o menos la misma, cada una con pequeños cambios. Primero, que la hermenéutica asiste a algo que se encuentra directamente a la vista y que debe ser interpretado. Eso es más o menos la interpretación que tiene Dilthey, que hay algo que está ahí. Ah, bueno, no se encuentra directamente a la vista y que debe ser interpretado. ¿Dónde está? No es la de Dilthey. Esta es un poco más la antigua, la de que es algo que está ahí y que tiene que mirarse un poco más allá para poder interpretarlo y descifrarlo. Esa sería la primera gran definición. Luego viene de pronto un poco la de Dilthey, que es que hay un significado que tiene que ser interpretado, pero que ese significado, primero, no es unitario y segundo, no es universal, y que tampoco es que esté escondido, sino que ahí está, solo que hay que reconstruirlo, armarlo, pero no es que uno va a irse más allá
y a inventarse mayores cosas de las que hay. Y la tercera definición, que sería la que va acorde con la corriente de Gadamer, que es que más o menos la hermenéutica lo que se debe dedicar es a analizar las condiciones en las que se da la comprensión de los fenómenos, ¿no? O sea, cómo comprendemos el fenómeno y cuáles son las condiciones que nos permiten entender el fenómeno. Es decir, las condiciones alrededor del fenómeno y las condiciones del mismo investigador que le permiten entender el fenómeno. Serían como básicamente las tres definiciones de hermenéutica que, si ustedes lo intentan, se dan cuenta que pueden unirse fácilmente en una sola. Hay un significado, eso lo tomamos de la primera, hay un significado que hay que interpretar, pero que no es único y que no está oculto, eso lo tomamos de la segunda, y en el que generalmente hay unas condiciones que tienen lugar o que están cuando uno realiza la comprensión, o que tienen que estar cuando uno realiza la comprensión del fenómeno. De esa manera uno podría agrupar las tres definiciones en una. No lo hacemos porque de alguna manera no están hechas dentro del texto, pero si se miran bien, perdón, no están hechas dentro del texto y también sería un poco irresponsable, esa es la verdadera razón, es irresponsable de mi parte armar una definición con los tres, porque bueno, Gadamer tuvo la suya, Dilthey la suya, y la primera fue la primera, pero sí es cierto que no es que sean tres definiciones que se peleen, sino son tres definiciones, y eso es lo que quiero que quede claro, que fácilmente pueden complementarse. Bien. Finalizamos con fenomenología, y básicamente la fenomenología se refiere a algo mucho más breve, y es que básicamente la fenomenología se ocupa del mundo, de la percepción, de aquello que vemos, de lo que se nos revela a nuestros sentidos y a la vida que hacemos. Es decir, la fenomenología lo que le interesa o está en pos, o lo que busca, es lograr comprender la realidad, o describir la realidad, mostrar la realidad. Y en ese sentido, la fenomenología lo que supone es que todo lo que recibimos de los sentidos es conocimiento, y que ese conocimiento debe ser organizado porque ese es el conocimiento del mundo. La percepción es lo que nos permite construir la ciencia. Eso lo habíamos visto un poquito en metodología hace 2 clases, cuando hablábamos del método fenomenológico, que se encargaba de analizar las percepciones. Básicamente la fenomenología sí tiene un método, pero es un enfoque epistemológico. Y lo que busca es eso, analizar la percepción, o son los estudios que se centran en analizar la percepción que se tiene del hombre, en qué es lo que el investigador recibe del hombre. Si voy a una comunidad indígena y comienzo a mirar lo que pasa, ahí estoy haciendo algo de fenomenología. Los estudios de etnografía en parte tienen algo de fenomenología, sabemos que son estudios aparte, porque también tienen mucho de hermenéutica, pero básicamente también tienen algo de fenomenología, que es que uno va, mira, se da cuenta que hay, y con base en ello uno comienza a construir sus conclusiones y a interpretar o entender o comprender el mundo. Se supone que los sentidos son el arma con la que contamos para poder entender el mundo. Y lo que hacemos es, bueno, y como lo planteé aquí, lo que hacemos es un esfuerzo por recuperar el mundo tal y como lo captamos en la experiencia vivida. Es decir, cuando hacemos estudios fenomenológicos, lo que queremos es dar cuenta de qué está pasando en el mundo, como en todos los estudios. Pero lo que hacemos es que llegamos a él con base en la experiencia que tenemos. Tenemos una experiencia y con base de esa experiencia partimos para comenzar a analizar el mundo y para ver lo que ha llegado a través de nuestros sentidos. Se dice o se plantea, o de hecho es así, que se trata de, vamos a decirle enfoques. Ella plantea ciencias, pero vamos a decirle enfoques de las apariencias. Obviamente la palabra apariencias tiene un problema, ¿no? O sea, uno cuando le hablan de apariencias, uno siempre piensa que es algo malo y que la apariencia es algo falso. Pues no lo voy a juzgar, es una interpretación apropiada en algunos momentos dados, pero en este caso no se refiere a eso, se refiere a qué es lo que uno ve aparentemente. O sea, ve con los ojos, siente con las manos, huele con la nariz, etc. Es decir, hay un enfoque en lo que se percibe, en la apariencia, sin que signifique que la apariencia está mal. Ahora, si lo que uno percibió está mal,
Miren, el problema no es la fenomenología, el problema es que usted como investigador no hizo bien su trabajo, usted como investigador pues le falló, no hizo bien el análisis fenomenológico, no miró bien, no observó bien, pero yo sí observé, bueno, quizá no observaste lo suficiente, ¿sí? Porque no hay que confundir apariencias con falsedad. Apariencias es simplemente cómo se ven las cosas y mi trabajo consiste en mostrar cómo se ven las cosas, cómo se perciben las cosas, cómo se sienten las cosas. Habiendo dicho eso, dentro de la fenomenología, una postura fenomenológica tiene que ver con el modo en que se experimenta el mundo. Es decir, lo que ya venimos diciendo. ¿Cómo experimento yo el mundo? De esa manera es que yo hago mi trabajo y sobre eso es sobre lo que se va a centrar aquello a lo que me dedico. Yo mismo que todo lo que hace el audio se malo. Profe, de vez en cuando se me corta el audio en la clase. ¿Están teniendo muchos problemas en general para escuchar? Yo no. No, Okay. profe, debe ser el internet de ellos a que les En falla. el momento que le mandé el audio, sí, pero ya ha ido la llamada fluida. Ok, vale. Pues nada. Bueno, entonces básicamente eso sería como para cerrar, una postura fenomenológica tiene que ver con el modo en cómo se experimenta el mundo y remite al plano de la experiencia, lo que experimentamos con él, eso es lo que concluimos de alguna manera y hay disciplinas que se centran en esto. Y a lo que se me parece, a la percepción en manera íntegra, ya veníamos diciendo, el enfoque de las apariencias sin reducciones. Es decir, yo no me voy a poner a ir más allá y de pronto a decir, vi esto, pero esto seguramente es más sencillo de lo que yo lo estoy viendo, ¿sí? No, yo simplemente lo que percibo, eso percibo. Lo que uno percibe, eso reporta uno en los trabajos de fenomenología. Y las disciplinas de las ciencias sociales que utilizan la fenomenología hacen eso. Uno no reduce. ¿Qué significa reducir? Es cuando uno elimina todas las casualidades, todas las cosas que aparentemente no tendrían nada que ver. No. Todo lo que uno ve, por ejemplo, si están están en la comunidad indígena que tanto he citado y están viendo cómo comen, hacen un ritual de comida a las 8 de la noche, todos sentados ante una hoguera y se van pasando un plato del que van tomando algo y se lo ponen primero en la frente, luego lo pasan a la nariz, luego lo pasan a la boca y luego repiten el proceso, pero ya con la mano vacía. Y de repente ven que alguien lo está haciendo, entonces se pone la mano en la frente, luego se pone la mano en la boca y cuando se va a meter, se devuelve, porque se había olvidado ponérselo en la nariz, se devuelve, se lo pone en la nariz y luego sí se lo mete en la boca y luego, pues ya. No es que el investigador va a decir, bueno, esto lo voy a ignorar, o sea, realmente el mancito fue que se equivocó. No, usted repórtelo, usted está basándose en lo que percibe. Se equivocó, sí, está bien, eso déjeselo al que le haga investigación. Usted está dentro de una corriente epistemológica fenomenológica y usted describe el fenómeno. Usted no hace reducciones, no generaliza. Usted busca lo que hay. Obviamente, al final se pueden hacer generalizaciones, pero se hacen generalizaciones sobre lo que uno ve constantemente. Por ejemplo, si ven que constantemente la gente se pone la mano en el frente, luego en la nariz y luego en la boca, dicen, la mayoría de las personas se pusieron la mano de frente, luego en la nariz y luego en la boca. Pepito se la puso en la frente, luego en la boca y luego se devolvió a la nariz. No es que van a decirme, María se la puso en la frente, nariz, boca. Luis, frente, nariz, boca. Andrés, frente, nariz, boca. No. O sea, pueden decirme todos, pero si hay una excepción, si hay alguien que no cumplió eso, no lo reduzca. No considere que fue que se equivocó. Usted descríbalo como está, porque esa es la base de la fenomenología, mostrar lo que percibe, sin más allá. ¿Está claro? Luego uno interpreta, luego uno entiende, pero uno reporta las cosas como están. ¿Está claro? ¿Dudas? No, profe. Bueno, con eso básicamente terminamos el día de hoy. Para la próxima seguimos con las teorías críticas. Había dicho que para hoy nada más era ver las interpretativas y comprensivistas, pues la fenomenológica es un poco más amplia. Traté de reducir esto. ¿Cómo le fue con la lectura de este texto? A los que la hayan leído, ¿cómo le fue con la lectura de este texto? Yo siento que es un poco pesado. Bien, Profe, a decir verdad, yo nunca le entiendo a ella. O sea, siento de que ella da muchas vueltas para decir algo, no sé. Entonces te cuenta muchas cosas primero por allá, por acá.
sea, realmente es bien complejo. Yo leo así, pero es para digerir, es Yo, bastante complicado. yo te voy a dar un consejo, Ruperto, y es, tú comienzas a leerla. Si tú comienzas a leer un apartado y vas por el primer párrafo y te das cuenta que no estás entendiendo un carajo, vete al último párrafo. Ella generalmente hace un resumen. Y yo también me he preguntado, yo no entiendo por qué ella hace este resumen al final y dice tanta cosa rara al principio. Es un buen libro. Y yo lo que espero es que en parte les esté sirviendo porque así no lo noten. Yo espero que les esté ayudando un poco con sus capacidades para leer, porque entre más se revienta uno la cabeza, entonces luego uno lee textos fáciles y dice, esto es papaya. O sea, sí, pero sí es cierto, o sea, ella es complicado y por eso se lo estoy diciendo, porque sí traté de reducir mucho lo dicho, porque miren, yo siento que ella es difícil. Y de hecho, por eso en parte en fenomenología no sé ampliar mucho más, precisamente porque ya siento que después de la primera página y media, ya está diciendo ya chévere, pero no más. ¿Sí? Bien, entonces, ¿dudas, algo, cualquier pregunta? Muy pesado y confuso, se pierde la información, muy dispersa. Ella, supongo. Lo que dijo Rupert, María Alejandra Espinosa. El micrófono. Bueno, entonces, pues dejamos hasta aquí. Yo voy a montar el video y una vez el video esté montado, sí, el quiz es hoy, lo voy a poner, lo voy a enviar, pero sí necesito que me den unos 15 minutos en lo que monto el video y se los envío, porque sé que no están todos. Y sí me gustaría que lo hicieran todos en algún punto. Yo sé que la idea es que utilicemos solamente la clase, pero pues nada, sí me gustaría que lo hicieran todos porque precisamente sí quiero contar los quiz dentro de las notas que van a hacerse, que van a utilizarse. Una aclaración, algo que no dije, el examen del próximo lunes va a ser en la hora de clase. La razón es que precisamente ustedes propusieron que no utilizáramos un espacio diferente, entonces a mí me parece que si es un examen breve, así como nos hemos estado reuniendo, pues yo les paso el link a las 8 de la noche y ustedes a las 10 pueden haber terminado. ¿Dudas sobre eso? ¿Quejas, sugerencias? Profe, ¿qué duración va a tener el examen? Pues si lo pongo en la hora de clase, tendría la duración de la hora de clase. Estamos Profe, hablando de dentro de mi cálculo serían unas 50 preguntas, y si entiendo 50 preguntas van a ser de prácticamente falso verdadero, yo creo que no podrían demorar más de 2 minutos. Yo creo que 1 hora y media, 2 horas está más que bien. Dime, Víctor. Ah, no. no se preocupe, yo era preguntar sobre el quiz. ¿Cuántas preguntas mencionó que iba a tener el parcial? Que no te escuché. Andrés, 50. 50, pero sí quiero aclarar, uno, si no me muerto de aquí a allá y me da tiempo de acabarlo, y dos, y más importante, si salen 50. Claro algo, el parcial va a cobijar incluso temas desde el principio, como cosas básicas como manera de refuerzo, ¿no? No son preguntas abiertas, Alex. Son preguntas en las que, como les mostraba en un principio, yo les digo cuál de los enunciados es cierto y pongo 2 enunciados, uno de esos 2 enunciados es verdadero, ustedes tienen que señalar cuál. En el quiz que les voy a mandar van a ver algunas preguntas de esas, creo que varias, si no estoy mal, creo que las hice casi todas así, y ustedes lo que van a hacer es señalar cuál es la verdadera de las 2 que están ahí. Profe, un repaso de lo que entendí. La nota que usted nos va a tomar este corte va a ser un 10% que sería equivalente a los quiz que hemos hecho, que son 2. El informe en caso de que sea necesario y ese parcial que va a ser el otro lunes, que va a durar 1 hora y que tiene 50 preguntas, ¿cierto? Sí. Ok. Aclaro, los informes van. La única manera en la que no vayan es que les vaya excelente a todos, porque bueno, en algún momento dado hay que meterlos, ¿no? Aunque también se pueden meter al final todos como parcial, pero pues hay que meterlos ya. Bien, entonces con eso terminamos, señores. A todos. Bien, entonces con eso terminamos y en unos 10 minutos... Profe, yo sí tengo una pregunta, qué pena, antes de que se vaya. Dime. Con respecto al informe que se tenía que entregar hoy, ¿había que completarlo con esta clase vista o se podía entregar con lo que se leyó la vez pasada? Si estás entregándolo hoy, tendría que ser sobre la clase pasada. Ok, es que tenía esa duda porque como ahí en proyecto pues decía que se continuaba con la misma lectura, o sea, el mismo capítulo, sí. Pensé que... Lo que pasa, Ruperto, es que la idea es que cuando se termina un capítulo es que hacen el informe, pero muchos se han adelantado y lo han hecho cuando el capítulo va por la mitad, como es este caso. De hecho, todavía no lo hemos terminado. Entonces está bien, o sea, lo que decidí fue simplemente aceptar
Y bueno, si tú lo hiciste, por ejemplo, si hiciste uno hoy del informe de la semana pasada, de la clase de la semana pasada, y lo hiciste hoy, chévere. Y si vas a hacer uno de esta para la próxima, también chévere. O sea, si terminas haciendo 3 informes del mismo capítulo, bien, no hay problema. Porque a veces el capítulo es muy largo, entonces algunos se adelantan. Y pues, mira, tampoco es justo decirle, no, no me entregues ahora. Profesor, ya lo dices, no. Entonces, básicamente por eso tomé esa decisión de que si alguien hace un informe, pues se le recibe con lo que lo haya hecho, si corresponde a una clase. Listo, profe. Que el informe es sobre la clase, no sobre el capítulo. Exacto. Digamos que ahora estamos haciendo informes sobre la clase, no sobre capítulos. Si alguien quiere hacer de capítulos, esperar un capítulo acabe y hacerlo todo, también está en su derecho. Bien, entonces ahora sí terminamos. Nos vemos, jóvenes, entonces en 5 o 6 minutos les envío el quiz. Bye. Descansen, duerman, no sé. Bye. Bye. Chao, profe. Hola, bebé. Bye.